En el capítulo 1 de esta edición del Robbins van a encontrar un resumen de biología molecular que recoge conceptos que ustedes debieron haber aprendido en biología, en ciclo básico, debieron haber visto en bioquímica, debieron haber visto en fisiología y probablemente en algunas cátedras como inmunología, microbiología, parasitología, conceptos que tienen que ver con la biología celular de los eucariotas y que antes en las ediciones anteriores esos conceptos se distribuían en los primeros capítulos del libro de patología. Ahora eso está en el capítulo 1 del Robbins de la 10ª edición. Esa misma información que está en el capítulo 1 de la 10ª edición está distribuida en los primeros capítulos de la 9ª edición. Si van a usar la 9ª edición, asegúrense de verificar cómo está el capítulo 1 en la 10ª edición para ver cuáles son los tópicos que se van a discutir y los tratan de buscar en los capítulos correspondientes de la 9ª edición. Lo ideal es que usen, aunque sea en PDF, la 10ª edición. Eso es un excelente repaso de la biología celular, es bastante resumido y ayuda a recordar y para algunos de ustedes aprender cosas que debieron haber aprendido y que no hicieron, pero eso es asunto suyo. Bien, sí, a veces pasa. Entonces, el capítulo 2 es formalmente ya propiamente materia y tiene que ver cómo la célula responde frente a los distintos agentes de lesión celular. En los tratados Patología Estructural y Funcional y en las versiones anteriores de Patología Humana, la disertación sobre las distintas etiologías y causas de lesión celular era mucho más extensa, iban a la parte molecular, como el tetracloruro de carbono en los modelos animales y experimentales causaba lesión, como los radicales libres causaban lesión, y ahora incluso en el tratado ha quedado resumido al absurdo y en el Patología Humana aún más. No entran en muchos detalles al respecto. Bien, entonces, en términos generales, no sé si en el libro de Patología Estructural y Funcional y en el libro de Patología Humana de la 10ª edición lo describen así, podemos decir que existen más o menos 7 categorías generales de agentes y procesos, etiología y teoría celularista de la enfermedad, que explican la respuesta del huésped, los mecanismos de adaptación y los mecanismos que tienen que ver con la lesión celular. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, usualmente primero vemos entonces los modelos que tienen que ver con isquemia, recordando que isquemia no solamente es la cámara. Las rayas no ayudan. El capítulo de lesión celular usualmente comienza con los modelos de isquemia porque esos fueron los primeros modelos que se hicieron en animales y en cultivos celulares con modelos biológicos para ver cómo eran los mecanismos de lesión celular. Así que tradicionalmente es lo primero que vamos a ver. Entonces, la lesión por isquemia no es solamente hipoxia, aunque dentro de la isquemia es lo más importante. Dentro de la isquemia tenemos hipoxia, hipercapnia, acidosis, deprivación de nutrientes y acúmulo de desechos, metabolitos y catabolitos. Entonces, todo eso contribuye a la lesión celular. Y eso se produce cuando el tejido deja de recibir flujo sanguíneo. Ya sea porque ha ocurrido una lesión local que daña la circulación al órgano, o porque todo el sistema está sufriendo isquemia porque hay un shock hipovolémico, capítulo 4. No te compres nada, isquemia. sino retornable. Sí, el sistema. ¿Se ve al revés o se ve al revés o se ve derecho? Se ve bien. Ah, ok. Soy yo entonces. La segunda categoría, isquemia, involucra no solamente, isquemia se estudia más en el capítulo 4, trastornos hemodinámicos.
sin necesariamente seguir el orden del libro, la segunda categoría son los agentes físicos. Los agentes físicos corresponden a teoría etiologista. Ahí vemos entonces los cambios de energía cinética, los cambios de energía calórica, incluyendo frío y calor, la radiación ionizante, ondas de sonido, incluyendo ultrasonido, ondas de choque, electricidad, que tiene que ver también con calor, etcétera. Cualquier lesión causada por un agente físico. Aquellas que son etiologistas las vamos a denominar agentes. En la tercera categoría metemos agentes químicos, incluyendo cáusticos como los ácidos y los álcalis fuertes inorgánicos, los tóxicos, venenos, fármacos en dosis tóxica, efectos secundarios de fármacos, etc. Cualquier agente químico que cause lesión directamente en la célula o que altere la función celular, llevando a la muerte celular y probablemente a la muerte somática. Por ejemplo, los organofosforados ingeridos en altas dosis pueden causar muerte inmediata al tener un efecto anticolinérgico o colinérgico, si no me equivoco. Y entonces el paciente muere en bradicardia. Hace una bradicardia severa y el corazón se para y el paciente se muere. El problema es que si nosotros logramos rescatar al paciente oportunamente dando el antídoto, podemos recuperar al paciente y el paciente se recupera. Y podemos lavarle el estómago, pero una porción del organofosforado penetró y se acumuló en el hígado. Y 7 días después, el efecto tóxico directo sobre el hepatocito causa la necrosis de los hepatocitos y el paciente muere en insuficiencia hepática, una muerte bastante desagradable. Tenemos dos formas de morir. Una, directamente afectando un sistema, un sistema vital, como por ejemplo el cardiovascular, y 7 días después, al causar entonces, no alteración funcional, sino destrucción tisular, necrosis hepática. Bien. Ahí están entonces los agentes químicos. Los agentes físicos y los agentes químicos van a estar distribuidos por todo el libro de texto. Hay un capítulo que se llama Patología Medioambiental. Ahí hablamos un poquito de agentes químicos y físicos. La cuarta categoría tiene un capítulo por sí solo, agentes infecciosos. Ahí discuten en términos generales, más que la taxonomía, cómo se clasifican los microorganismos y lo demás, discuten más bien sus mecanismos de lesión y comienzan a presentarles un enfoque clínico de cómo estudiar los microorganismos. Atención, ustedes estudiaron microbiología, parasitología, virología, inmunología y otras cosas más, y las estudiaron desde el punto de vista taxonómico, cómo se clasifican en función de las familias y todo lo demás. Ese es el enfoque clásico de los, ni siquiera de los microbiólogos, el enfoque de los microbiólogos. Los tecnólogos médicos que trabajan en cultivo y en bacteriología tienen otro punto de vista distinto. Pero ustedes ven a los y si a ustedes les dio clase un tecnólogo médico, probablemente el enfoque que les dio a la clase desde el punto de vista de microorganismos es el enfoque de laboratorio clínico. Pero si a ustedes les diera clases, por ejemplo, un parasitólogo puro o un bacteriólogo puro, el enfoque sería fundamentalmente taxonómico. Cocos gram positivos, bacilos gram negativos, enterobacterias y otros, espiroquetas, Ese es el punto de vista taxonómico. Acá comenzamos por un punto de vista taxonómico, pero nos enfocamos más al mecanismo de la lesión que se produce por ellos, y eso es el capítulo 6, si no me equivoco, 6 o 7, y además acerca al punto de vista clínico. ¿Cuál es la diferencia? Una cosa es tener la taxonomía
de los microorganismos, eso en la práctica clínica no sirve de nada. Eso probablemente para un tecnólogo médico tiene más sentido porque ellos tienen que identificarlo para reportarlo en los cultivos. Pero desde el punto de vista médico no funciona. De nada sirve que yo me sepa los pocos gram positivos y de nada sirve que yo me sepa cuáles virus son RNA y cuáles son ADN. O sea, no tiene ningún sentido. Desde el punto de vista clínico, cuando vayan a ver infectología, ustedes van a volver a estudiar los microorganismos desde un punto de vista completamente distinto, desde el punto de vista del síndrome que producen. Y entonces, ustedes van a ver bacterias o síndromes biogénicos, aquellos que son producidos por bacterias que son capaces de producir abscesos. Y comenzamos con los cocos gram positivos y de salida el Staphylococcus aureus. Y así van poco a poco. Microorganismos que producen encefalitis, microorganismos que producen fiebres hemorrágicas, microorganismos que producen fiebres icterizantes. Y les sorprenderá, ok, fiebres icterizantes, hepatitis, hepatitis A, hepatitis B, no. Hay virus, bacterias, hongos y parásitos que producen fiebres icterizantes. Entonces, cuando uno ve un paciente febril con ictericia. Entonces estamos en el entorno de las fiebres icterizantes. Y entonces comienzas a evaluar todas esas posibilidades desde el punto de vista de los agentes etiológicos relacionados a fiebre icterizante. Por ejemplo, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C no produce ictericia, lo vemos en el capítulo de hígado, pero leptospira es prevalente en Panamá y es una bacteria. Ciertas infecciones por histoplasma y por cándida pueden causar hepatitis. Otros viruses no hepatotrópicos clásicos, Epstein-Barr y cualquier miembro de la familia Herpesviridae. Para eso es que sirve la taxonomía, para recordar estas cosas, pero desde el punto de vista práctico, esos también pueden producir fiebre icterizante. Está el virus de la fiebre amarilla también, obviamente, se llama fiebre amarilla. Y de parásitos podemos encontrar Plasmodium, la malaria, una fiebre icterizante. Entonces, ¿cómo uno diferencia una de otra del patrón clínico? ¿Cuánto tiempo de evolución? Si hay gente en la comunidad, si fue áreas endémicas, y así es como uno comienza a analizar, y ya cuando uno decide, comienza a darle tratamiento en función, en espera del resultado. Entonces, así es como en el curso de infectología van a estudiar las enfermedades infecciosas y se van a alejar cada vez más del punto de vista taxonómico. Desde el punto de vista terapéutica, ustedes también tienen que estudiar los microorganismos desde el punto de vista terapéutico. ¿Cuáles son los antibióticos que utilizamos usualmente para cocos gram positivos? Comenzamos con los betalactámicos. En segunda opción están los macrólidos y los cefalosporánicos, más o menos. Para las enterobacterias comenzábamos con los aminoglicósidos, que son tóxicos para el oído y para el riñón. Así que más estamos usando hoy día cefalosporánicos, de segunda, tercera probablemente. Y así es como uno estudia los antibióticos, no es que se los aprende. Bien. Agentes infecciosos. Quinta categoría. Aquí ya comienzan los trastornos. Bien, los trastornos inmunológicos. Los trastornos inmunológicos lo vemos en el capítulo de patología inmunológica y lo vemos desde dos puntos de vista. Comenzando con la autoinmunidad y luego pasando a la inmunodeficiencia. Yo, en el capítulo correspondiente, me dedicaré fundamentalmente a la patología por autoinmunidad y dejaré muy por encima la patología por inmunodeficiencias y en ese momento les explicaré por qué. Porque entre otras cosas son patologías que ya ustedes comenzaron a ver en el curso de biología, fisiología, bioquímica, microbiología, con respecto a la infección por VIH-Sida, por ejemplo. Y ustedes van a seguir viendo la inmunodeficiencia después en nutrición, por desnutrición, por diabetes, en geriatría, por los ancianos, en las distintas ramas de oncología, cuando los pacientes reciben la quimio, etcétera, etcétera. Así que las inmunodeficiencias más prevalentes, infección por VIH es en tercer lugar, desnutrición, envejecimiento y diabetes van en primer lugar, primero, segundo lugar, quimioterapia, cuarto lugar, etcétera. Esas son las más prevalentes,
porque las inmunodeficiencias primarias son rarísimas, rarísimas. Y las familias donde estas enfermedades se presentan suelen estar relativamente bien identificadas. No, yo tuve un hermanito que se murió al nacer porque tenía síndrome de George. Ah, ok, ahí va, por ahí va. Pero son rarísimas. En sexto lugar, las alteraciones genéticas. Entonces, con respecto a las alteraciones genéticas, ustedes ya tienen un curso de genética completito. Así que el capítulo de genética no lo voy a tocar. La parte genética que deben estudiar con miras a otro capítulo son las neoplasias. Las neoplasias son enfermedades genéticas, son adquiridas y afectan células somáticas con capacidad de entrar en ciclo celular. Algunas de esas enfermedades genéticas neoplásicas tienen susceptibilidad heredada por mutaciones en ciertos genes. Así que vale la pena estudiar el capítulo de genética. No vamos a entrar mucho en la genética mendeliana. Vimos un feto la semana pasada, ¿no? Sí, una cosa ahí medio rara. Bien, entonces, si puedo me lo llevo para ver. Entonces, puedo decir que es un lechón, ¿no? Ok, entonces las enfermedades genéticas las vamos a estudiar. Yo no voy a hacer muchas preguntas de enfermedades genéticas, pero procure leer bien el capítulo de enfermedades genéticas, porque en el capítulo de neoplasias sí van a necesitar los conocimientos del capítulo de enfermedades genéticas. Entonces, las enfermedades genéticas pueden ser hereditarias, algunas de ellas son congénitas. Eso quiere decir que el paciente nace con ellas, manifiesta los signos y síntomas propios de la enfermedad y se puede identificar el antecedente en alguno de sus padres o en ambos padres. Otras enfermedades genéticas son congénitas, pero no son hereditarias. El paciente tiene una mutación, pero en ninguno de los padres se encuentra la mutación. Y entonces se dice que el paciente desarrolló la mutación en la fase cigótica o en la fase presigótica, o quién sabe, un gol de medio campo. No sabe. Ok, ahí habría que ver si el papá es el papá, la mamá es la mamá, o capaz que no. No te dijimos que eras adoptado, y entonces... Sí, a veces pasa, ¿no? Mamá, porque yo tengo distrofia muscular de Duchenne si tú y mi papá no la tienen? Es que eres adoptado. Bueno, a veces pasa. La que a mí me interesa son las enfermedades genéticas que afectan células somáticas que conllevan a la transformación neoplásica. Y la base para entender eso probablemente está en el capítulo de patología genética. 7. Están otras, aquí en esta parte, en la otra están trastornos nutricionales, aquí un capítulo completo, no, es un medio capítulo, está el capítulo de patología ambiental y nutricional, hay un capítulo donde hablamos de los trastornos nutricionales, y metemos una octava categoría con otros. ¿Qué son otros? Otras enfermedades que no se pueden clasificar en ninguna de las categorías anteriores. Pero hoy día esa categoría se ha reducido tanto porque la biología molecular y los estudios científicos han permitido reclasificar. Por ejemplo, dentro de las categorías otros podríamos meter trastornos funcionales. Una persona que somáticamente, metabólicamente, físicamente es normal, pero está escuchando voces y alucina a hombrecitos verdes. Bien. Entonces, decimos, ay, bueno, pues todo está normal, pero él tiene un trastorno funcional. Otras personas que tienen un trastorno funcional, el intestino está normal, pero el tipo tiene síndrome de colon irritable, un trastorno funcional. Pero resulta que todos esos trastornos a la larga, uno termina encontrando un sustrato que se pueda utilizar acá. Por ejemplo, ya sabemos que la esquizofrenia es un trastorno probablemente que tiene un componente genético,
y tiene un componente de neurotransmisores, asociado a neurotransmisores. Y entonces ya hay genes probablemente relacionados a aquellos. En el caso de la alteración funcional del colon irritable, sí, todavía no se ha dicho nada muy importante. Muchas veces son transitorios. Por ejemplo, cuando hablábamos de parálisis cerebral infantil, lo atribuíamos a hipoxia e isquemia perinatal. Sí, de acuerdo, pero ya comenzaron a encontrar genes de susceptibilidad para la parálisis cerebral infantil. Y las personas que carecen o tienen mutaciones en esos genes no son capaces de adaptarse bien al momento del parto, en el cual todos sufrimos y que días después nuestro cerebro se regenera del trauma del parto. Bueno, aquellas personas que no tienen ese mecanismo se quedan con el daño después del parto, incluso traumas hipóxicos a los cuales probablemente muchos de ustedes fueron sometidos, la mayoría se recuperó. Entonces ya la parálisis cerebral infantil, que antes era un asunto médico-legal, ahora resulta que tiene un sustrato probablemente genético en muchos casos. Y a muchos médicos que le quitaron la licencia por parálisis cerebral infantil dicen, pero si el parto fue normal, aquí no hubo ningún problema. Demanda y le quitan la licencia. Y ahora resulta que ese niño tenía un defecto genético que le impedía regenerar su cerebro al momento del parto, algo que probablemente la mayoría hacía y se recuperaba sin ningún problema. Entonces los que tienen ese defecto, ahora resulta que la parálisis cerebral infantil ya no es tan iatrogénica y no es responsabilidad del todo del médico. Claro, si el niño nace en condiciones de parto terribles y se quedó trabado en el canal de parto y nace y tiene parálisis cerebral, bueno, pues ya sabemos cuál es la causa, pero muchos casos de parálisis cerebral infantil se producen con partos normales. Y eso es lo que llevó al descubrimiento entonces de que eso que parecía ser fortuito, físico, médico-legal y iatrogénico, resulta que tiene un sustrato. ¿Dónde está? Bien. Bien, voy a transmitir entonces la pantalla. Bien, díganme qué ven. ¿Están viendo la diapositiva o están viendo el manejo de la diapositiva? El manejo de la diapositiva. Otra vez. Esta versión no me gusta.
Bien. ¿Qué están viendo? ¿Están viendo la pantalla o están viendo el video? La diapositiva. La diapositiva en pantalla. Aquí está. No. Acá. Bien, ¿avanzamos? Bien, entonces, comenzamos con la adaptación celular. En la adaptación celular, las células que han sido sometidas a un agente lesivo tienen oportunidad, si no mueren, de lidiar con ese agente lesivo. Y las células se pueden adaptar y alcanzar homeostasis porque tienen varios mecanismos dentro de la célula que le permiten hacer frente a, atención, sutiles y muy puntuales cambios en el entorno. La mayor parte de esos mecanismos que ya están presentes en la célula antes de que el agente lesivo se presente y que le permiten lidiar con él, le llamamos entonces mecanismos constitutivos de compensación. Esos mecanismos les permiten a las células hacer frente a los distintos agentes de lesión celular que mencionamos en el tablero hace unos minutos. Las células pueden adaptarse a discreta presencia de microorganismos, a discreta presencia de agentes químicos, agentes físicos, a sutiles cambios isquémicos. Y si eso no mata a la célula puede adaptarse. ¿Cuáles son los primeros mecanismos que la célula comienza a consumir frente a esos agentes lesivos? Son los mecanismos constitutivos. Y los mecanismos constitutivos están explicados principalmente porque la célula cuenta con ciertas reservas que le permiten hacer frente, por ejemplo, a la isquemia. Por ejemplo, hay reserva de oxígeno en algunos tejidos, como por ejemplo el tejido muscular a través de la mioglobina. Pero la mayoría de las células tiene depósitos de energía como ATP, GTP, creatina, en lugar de tener oxígeno, que es un poco peligroso porque es muy reactivo. Y de esa forma la célula puede soportar en condiciones de isquemia la falta de oxígeno que condiciona la producción de ATP. Entonces, si no puede producir más ATP, por lo menos tiene alguna reserva de ATP en el tejido, en la célula, que le permite entonces seguir funcionando al menos por un tiempo antes de que comience a degenerar. Además, hay depósitos de nutrientes, como por ejemplo el glucógeno, tan asmática rica en lípidos, también constituye un depósito. Hay depósitos de aminoácidos en el sistema de reciclaje de las proteínas, todo eso lo ven en el capítulo 1. Además, hay depósitos de desechos, en caso tal de que los desechos no puedan ser expulsados, se pueden almacenar en el retículo endoplásmico liso, por ejemplo, y el retículo endoplásmico liso también constituye un reservorio de membrana en caso tal de que la membrana haya sufrido daño. Además de esos mecanismos de reservas, hay un mecanismo que permite compensar las alteraciones de la concentración de hidrogeniones. Hay un sistema de amortiguación de pH que captura el exceso de hidrogeniones. La mayor parte de esos mecanismos son las propias proteínas estructurales y funcionales que son capaces de capturar hidrogeniones por los grupos fosfato de los aminoácidos. Y eso mantiene el pH constante dentro de la célula. Pasado la capacidad de amortiguación de las proteínas, el pH comienza a disminuir y eso comienza a afectar la función celular. Además, hay sistemas de neutralización constitutivos de radicales libres. Donde hay oxígeno, el oxígeno genera espontáneamente radicales libres y eso puede causar entonces lesión celular. Constantemente la célula está neutralizando radicales.
Si la célula constitutivamente no puede hacer frente al agente lesivo, la célula entonces utiliza mecanismos adaptativos, y eso es lo que constituye el objeto del capítulo 2. Después de la lesión celular comenzamos a ver los mecanismos de adaptación. En los mecanismos constitutivos, la adaptación celular que nosotros vemos, ¿tiene? No lo puedo quitar. La vez pasada no lo pude quitar. Ay, Dios. Y todo esto es virtual, el puntero es virtual. Vamos a ver si lo puedo hacer aquí. No puedo interactuar con lo que está por delante. ¿Están ahí todavía? ¿Niños? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. No puedo quitar la pantallita, así que a capela. Entonces, los mecanismos... No puedo quitarlo, ¿no? Ahora sí. Bien, los otros mecanismos, estos mecanismos son los que explican la adaptación celular que van a ver en el libro. La célula se puede adaptar a cualquiera de los agentes etiológicos por el mecanismo de síntesis. La célula comienza a fabricar componentes que regeneran, reponen o responden a la presencia del agente lesivo. Por ejemplo, la presencia de alcohol etílico induce a la conversión o a la conversión del retículo endoplásmico liso en microsomas ricos en enzimas que degradan el alcohol y permiten su catabolismo. Eso permite a la célula entonces hacer frente a la presencia del agente lesivo. Otros mecanismos son, por ejemplo, el aumento de las miofibras musculares frente al aumento de la demanda física, por ejemplo, en el ejercicio. Entonces, las células pueden comenzar a producir más proteínas estructurales de la miofibra y eso lleva entonces precisamente a la adaptación. Todo lo anterior requiere un aumento en la producción de ácidos nucleicos. Aumenta la proporción de ribosomas, aumenta la proporción de ácido ribonucleico mensajero en el citoplasma, lo que entonces lleva a mayor producción de proteínas. En fin, el mecanismo de síntesis conlleva a un aumento en la complejidad citoplásmica y a un aumento en el tamaño del citoplasma y por lo tanto un aumento en el tamaño celular, en el peso del tejido y de su capacidad funcional. Ya eso llamamos adaptación por hipertrofia. Si las células no pueden adaptarse por hipertrofia, lo van a ver en el capítulo, entonces las células pueden aumentar de número. Y eso es la adaptación, requiere entrar en ciclo celular, capítulo 1. Ciclo celular lo ven en capítulo 1. Eso lo vemos entonces también en reparación, ciclo celular. En esas circunstancias las células pueden entonces aumentar su número y hacer frente, por ejemplo, a la demanda funcional, como por ejemplo las células linfoides en una respuesta inmunológica. Por último, el mecanismo de reducción frente a una célula que está deprivada de estímulos o está deprivada de nutrientes, por ejemplo, por isquemia, entonces la célula reduce la síntesis de componentes
aumenta la degradación de sus componentes e incluso puede desintegrar fragmentos completos de la célula por autofagia. Y eso lleva a una reducción de la complejidad, del tamaño celular, de la masa tisular y por lo tanto de la capacidad del tejido, o sea, atrofia. La mayor parte de los agentes lesivos, en definitiva, afectan fundamentalmente al mecanismo que tiene que ver con la integridad de las membranas, no solamente la membrana citoplasmática, sino también las membranas internas. Haciendo un poquito más de énfasis en las membranas internas, entonces vemos que las membranas de los lisosomas, de la mitocondria y del retículo endoplásmico liso son muy vulnerables, en cambio la pared nuclear es bastante resistente. Cuando las membranas internas se desestabilizan, por ejemplo, escapa al citosol calcio del sarcoplasma, escapa al citosol enzimas lisosomales, la célula en estrés y en lesión celular por isquemia, por ejemplo, se tornan acidóticas. Eso activa las enzimas lisosomales y la célula comienza a degradarse a sí misma desde el interior. Mientras tanto, en la superficie, la membrana citoplasmática se desestabiliza porque se desacoplan las bombas sodio-potasio, comienza a entrar agua, comienza a entrar sodio, se escapa potasio y los demás componentes celulares, y eso lo podemos ver o percibir en esta gráfica cuando la función celular comienza a deteriorarse y comienzan a escapar los componentes celulares al intersticio y pueden llegar a la circulación sanguínea y se pueden detectar en plasma. Por ejemplo, en infarto agudo de miocardio con las enzimas cardíacas, la lesión hepática con las transaminasas, la lesión cerebral con ciertas enzimas propias del sistema nervioso central, permiten al clínico detectar en laboratorio clínico los primeros daños de la célula, incluso si no es reversible. Cuando la célula pasa a un punto específico, ya no hay vuelta atrás. Aunque yo retire el agente lesivo, la célula va a morir y sus componentes se van a derramar todas al intersticio. Pasan varias horas antes de que se puedan ver los primeros daños ultraestructurales. Además, pasan probablemente 1 o 2 días antes de que los primeros cambios, quizás un día, los primeros cambios se puedan ver en microscopía óptica. Y probablemente más tiempo aún antes de que se puedan ver macroscópicamente. Todo eso es dependiendo de la variable tiempo. Entonces, las células pueden morir por lisis, se rompen, ya sea porque algo directamente las rompa o porque sus mecanismos internos se desacoplan y entra agua y causa la lisis celular, o porque son infectadas por un microorganismo. Pero la otra vía, capítulo 1 también, vemos la muerte celular por apoptosis, en la que la célula activa una serie de mecanismos que llevan a la destrucción celular programada y coordinada con la respuesta inmunológica. Clásicamente en el libro de texto vemos 5 patrones de necrosis que se relacionan con agentes etiológicos, con tejidos específicos y con circunstancias clínicas específicas. La necrosis de coagulación la vemos frecuentemente en los infartos miocárdicos y en las heridas o las lesiones por electrocoagulación o por calor. El tejido queda completamente coagulado y cuando lo vemos en el corte histológico lo vemos así, lo vemos congelado en el tiempo, carente de características, pero se alcanza a ver el contorno. La necrosis de licuefacción es la que se produce por destrucción enzimática. Es lo que hacen usualmente los cocos gram positivos cuando liberan sus exotoxinas y producen los abscesos